Perek Dalet. Después que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan, no? La historia que vimos de Ehud Ben Gerá, una historia impresionante, si nos ponemos a pensar en la situación histórica de cómo Ehud, el Shofet, gobernante del pueblo de Israel, se animó a entrar hasta la habitación privada del rey enemigo, a Eglón, y sin que nadie se dé cuenta, pudo entrar con un arma, clavársela hasta dentro de las entrañas, matarlo, y de esta forma lograr levantar al ejército de los Yehudim y que puedan vencer a los enemigos. El enemigo, obviamente, en una situación de mareo, de no tener el rey, el conductor, no sabían lo que estaba pasando, fueron derrotados, y como dijimos, Ehud logró dos cosas. Una, que el pueblo de Israel hagan teshuvá completa y abandonen la idolatría y la avodat zará, y gracias a eso también logró que haya paz. Durante 62 años, Ehud fue el shofet del pueblo de Israel y logró esas dos cosas, que una era gracias a la otra, que el pueblo de Israel había hecho teshuvá y estaba cerca de Boreolam, y no solamente eso, sino que gracias a la teshuvá del pueblo de Israel, entonces Akadosh Baruj Hu los protegía, y durante todo este tiempo Am Israel no fueron vencidos y atacados por ninguno de los pueblos que estaban a su alrededor. Muy bien, como dijimos, 62 años estuvo Ehud Ben Gerá. Después hubo un shofet que estuvo poco tiempo, se llamó Shamgar, que Shamgar, el Naví nos cuenta en un pasuk que Shamgar fue uno de los shofetim, pero él no tenía el nivel de Ehud, no logró contener al pueblo de Israel de forma completa, tanto desde el punto de vista religioso, empezaron, como siempre pasaba, de a poquito, algunas partes del cuerpo empezaron otra vez a verse influenciados por la idolatría, y por otro lado, también los enemigos de a poquito empezaron a ingresar y a poder atacar al pueblo de Israel. En el día de hoy vamos a ver en el Perek Dalet la historia de la única mujer que fue Shofetet, fue una de las líderes, fue una profetisa y Shofetet del pueblo de Israel. Y dice el pasuk, Vayosifu bene Israel la azotaba bene Hashem beud met. Una vez que murió Ehud, el pueblo de Israel de a poco se empezó a descarrilar y volvieron nuevamente a pecar y estar de forma negativa con Akadosh Baruj Hu. Vaimkerem Hashem beyad Yavin melech Kenan asher malach bechatzor besar tzebao Sisera behu yoshev bajaroshet hagoyim. Hashem permitió que resurja Perdón, un Raúl, rey. ¿está Sí, compartiendo pantalla usted? Porque no se ve. sí. Esperen, yo pensé que sí se veía. Ahí se las comparto de vuelta. Estaba mirando yo solo entonces. Perdón, ahí está. Ahí va. Está bien, ahí está. Está cargando, ahí Perdón, está. menos mal que me avisaste. Menos mal que me Ahí avisaste. se Lo ve. estaba marcando, estaba leyendo solo. Muy bien. Vainkerem Hashem beyad Yavin melech Kenan asher malach bechatzor besar tzebao Sisera behu yoshev bajaroshet hagoyim. Hashem permitió que resurja un rey, porque fíjense que dice Yavin, el rey de Kenan. Kenan era la tierra de Israel. ¿Cómo puede ser que Yavin, el rey de Kenan, si ya estaban los Yehudim en Eretz Kenan? Cuenta el Midrash de que Yavin había sido rey en la época de Yoshua bin Nun. Él era rey. Yoshua venció al ejército de Yavin, por lo tanto Yavin era muy anciano ahora. Estamos hablando que Yoshua hacía por lo menos 100 años que había fallecido ya. Yavin perdió contra el ejército de Yoshua, pero él logró escaparse, y después de casi 100 años logró formar otro ejército y guerrear y nuevamente empezar a conquistar varios territorios de la tierra de Israel, hasta que el Naví lo llama, nuevamente era Melech Kenan. Tuvo tanto poder Yavin, a su avanzada edad, que vuelve a ser llamado que era el rey de Eretz Kenan. Besar Tzebao,
Ahora Yabín, que era muy anciano ya, había puesto como general a un hombre brutal. Se llamaba Sisera, un hombre muy conocido en la historia de Am Israel, por la forma que tuvo él. Como dijimos, Yabín era muy anciano, el que gobernaba en la práctica y manejaba el ejército era Sisera. Behu Yosef Bajaroye Takoim. Sisera vivía en una ciudad fortificada, en la ciudad más fuerte de toda esa época. Y él, durante 20 años, se ocupó de oprimir de una forma muy, muy cruel al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, lamentablemente, y no aprendemos de la historia, fueron cabeza dura. Les tomó 20 años aceptar que tenían que abandonar las malas prácticas y la idolatría, la boda zará, los pecados, y volverse a Kadosh Baruj Hu. Pero finalmente, Baitza'aku bene Israel el Hashem, ki te llame ot rejeb barzel lo, behu lahatzet bene Israel bejoská esrim shana. El ejército de Sisera, pongámonos en perspectiva histórica, tenía 900 carruajes fortificados para la guerra. Te llame ot rejeb barzel. Contra un ejército de 900 carruajes blindados, el pueblo de Israel no tenía forma de defenderse. Estaban totalmente oprimidos y ya no se contentaba con hacerles pagar impuestos, sino de que empezó también la opresión física. Empezó a haber hambruna, el pueblo de Israel sufría. Y ahí Baitza'aku bene Israel el Hashem. Ahí el pueblo de Israel se acordó a dónde podemos remitirnos cuando estamos en un momento de tanta necesidad. Baitza'aku bene Israel el Hashem. Nuevamente el pueblo de Israel se volvió y empezó a hacer tefilá a Boreolam para que los libere de esta opresión. ¿A quién puso a Kadosh Baruj Hu para que sea el líder de la liberación del pueblo de Israel? A esta mujer maravillosa, Deborah y Neviá. Había una mujer que era profetisa, se llamaba Deborah. Eshet Lapidot, y Shofetá et Israel Baetai. Esta mujer Deborah, del Pasuk la llama Eshet Lapidot. ¿Fue la primera en ser profeta mujer? No, primero había estado Miriam, Sará, pero no hubo muchas profetisas. La Gemara nos dice que en total, en la historia, hubo 7 mujeres profetisas. No hubo tantas, ¿sí? Deborah fue una de las 7 mujeres profetisas que tuvo el pueblo de Israel. Y no solamente era una profetisa, sino de que, aunque nos parezca raro escucharlo, era un Talmid Jajam, era una sabia de Torah muy, muy elevada, y que ella, antes de convertirse en Shofetet, en la líder política del pueblo de Israel, se dedicaba puntualmente a enseñar Torah y a juzgar, tenía un bedín, y ella juzgaba al pueblo de Israel. Veí Yoshevet Tajat Tomer Deborah, Ben Harramá u Ben Betel Bear Efraim, Vayalu Elea Bene Israel la Mishpat. Tan sabia era Deborah que los Yehudim de toda la tierra, de todo Eretz Kenán, viajaban hasta la ciudad donde ella vivía para que juzgue y decida en cualquier situación legal, justicia, económica, etcétera, de toda la tierra de Israel, viajaban hasta la ciudad de Deborah para que ella juzgue según el din de la Torá. ¿A dónde ella se ocupaba? Dice, Veío Shevet Tajat Tomer Deborah. Ella se ocupaba de atender al público en la calle, tenía fuera de su casa una palmera de dátiles muy grande, muy frondosa, y ella se puso un escritorio afuera en la palmera, al aire libre. Dice los jajamín, ¿por qué? ¿Por qué? Escúchame, sos una persona tan importante, estás atendiendo tanto público y juzgando. ¿No es correcto que lo hagas en un despacho, en una oficina, en tu casa? Dice los jajamín, justamente ella, así como predicaba, tenía que predicar con el ejemplo. Ella no podía ser la grande de la generación y recibir a hombres en privado sola en su casa, porque en primer lugar que esto es una prohibición de Ijud, podía llegar a quedar ella a solas con algún hombre,
no podía hacerlo por el Isur en sí, no podía hacerlo para no provocar y que ningún hombre se vea tentado en pecar con ella. Entonces ella quería estar totalmente limpia con el pueblo de Israel y con Hashem. Por lo tanto decidió que atendía al público en la calle, en la vía pública, no atendía en privado. Y Hashem le mandó una profecía y le dijo, vos tenés que ser la encargada de liderar la revolución del pueblo de Israel. Hasta ahora fuiste la encargada desde el punto de vista religioso. A partir de ahora, vos te tenés que poner encima también de la parte política y militar de Am Israel. Batishlach, Batikra le Barak ben Abinoam, Mikedesh Naftali. Batomer elav, Alot Ziva Hashem Elokei Israel, Lech umashachta be'ar tabor, belakachta imecha aseret alafim ish, mi bene Naftali u mi bene Zebulun. Umashachti eleja el Nahal Kishon et Sisera Sar Tzava Yavin, bet Richbo, bet Amono, un tatiu beyadeja. Mandó Deborah a formar un ejército y lo mandó que haya un hombre encargado de liderar al ejército. Este hombre se llamaba Barak ben Abinoam. La Gemara nos dice que este Barak en realidad era el esposo de Deborah. Cuando ella se casó con Barak, Barak no era un Talmid Jajam, pero ella era jovencita, era una mujer muy sabia, se casó con Barak y empezó a pensar, ¿cómo puedo hacer para que mi marido crezca espiritualmente también? Se le ocurrió una idea. La mejor forma de crecer moral, espiritualmente, es rodearse de gente elevada espiritualmente. Si yo estoy constantemente, mis grupos de amigos, mis grupos de conocidos, mi grupo de salida, es gente que... Influencia. Exactamente. Cuando uno está con gente negativa, automáticamente uno se influencia. Empieza por las ideas, continúa por las acciones, y después termina uno mismo incentivando esas acciones. Y para el lado donde va, lo normal es que uno se ve influenciado, incentivado por el tipo de amistades y el grupo que uno tiene. ¿Qué hizo Deborah? Deborah se puso a fabricar mechas. Mechas, sí, lapidotes son mechas. Ella fabricaba mechas para la menorá del Mishkan. Dijimos que el Mishkan estaba en Shiloh y ella fabricaba mechas. Cuando tenía bastantes cantidades de mechas, lo mandaba a que su marido viaje hasta el Mishkan a llevar las mechas puras para hacer encendida la menorá del Mishkan. ¿Qué lo hizo con ella? Que Barak se haga frecuente en el Mishkan. Él tendría que estar trabajando en el campo, etc. Pero quizás cada 2 semanas tenía que hacer un viaje para llevar las mechas que había fabricado Deborah, llevarlas hasta el Mishkan. La convivencia de Barak en el Mishkan con los Kohanim, con los Leviín que vivían en ese lado, lo salvó. Por un lado lo salvó de la mala influencia general que había en el pueblo de Israel en esa época, influenciados por los Kenanim, pero además no solamente lo salvó de eso, sino de que también le provocó que Barak mismo empezó a estudiar y a crecer espiritualmente y en estudio de Torah. Entonces, Deborah le mandó a decir a Barak, le dijo, vos tenés que ser el líder del ejército de Israel. Y Hashem dijo que nos entrega el pueblo de Israel, yo me voy a dedicar a viajar para que Am Israel haga teshuvá, ir ciudad por ciudad para tratar de hacer teshuvá al pueblo de Israel. Y junto con esto hay que organizar el ejército. ¿Cómo va a ser el ejército para luchar contra 900 carros blindados? No existe. Le dijo, si tenés que armar un ejército de Aseret Alafim Ish, tenés que juntar 10.000 soldados. Parece un número muy grande, pero en realidad era muy chiquito. Si estamos hablando que tenían casi 900, vamos a ponerle 1.000 para redondear, 900 blindados, cada blindado, y ya tirado por los caballos, etc. Como mínimo,
el ejército enemigo como mínimo tenía 10.000, 20.000 soldados mínimo. Y le está diciendo ella, mirá, vos tenés que juntar 10.000 soldados del pueblo de Israel. ¿Y de dónde los tenés que juntar? Tenés que pedirle a la tribu de Naftalí y a la tribu de Zebulún. Y quédate tranquilo, no tengas miedo, que Hashem nos va a ayudar para que podamos vencer a Sisera, el ministro del ejército de Yavin. Vayomer elea Barak, le contestó Barak, Im telejimi balachti, Im lo telejimi lo elej. Le contestó Barak, le dijo, Deborah, quizás le dijo, mi amor, era la esposa, le dijo, Deborah, todo muy lindo. Si vos venís conmigo a la batalla, voy. Solo no me mandes. ¿Por qué solo no me mandes? Porque Barak tenía claro quién era el tzadik, quién era la tzadeke, quién era la que logró la piedad de Boreolam. Fue Deborah. Entonces Barak le dijo a Deborah, mirá, Hashem nos va a ayudar por tu mérito. Necesito que vos estés en el campo de batalla. No me mandes a mí solo. Entonces él le dijo, Intel Jimi, si vos venís conmigo, balachti, voy, armo el ejército, lo que me digas. Beimlotel Jimi, pero si vos no venís conmigo, lo elej, yo no voy a ir solo, no me animo. Batomer, y le dijo Deborah, no hay ningún problema, aloje lejimaj, yo no tengo problema de ir con vos. ¿Por qué Deborah en un principio ella no quiso ir? Porque Deborah era la jueza del pueblo de Israel, y como dijimos, por un lado se tenía que encargar de que el pueblo de Israel haga teshuvá, tenía otra función, pero aparte ella no lo vio de que sea algo recatado para una mujer de su categoría que vaya, femenina, que vaya a la mitad del ejército con la espada a tener que luchar. Pero ella le dijo, no me apurás a mí, Aloj elegima, si querés que vaya voy, no tengo problema. Efes, pero te advierto, que Loti eti fartejá a la derech asheratá olej, kibiyad ishaim korashem etzizerá. Dijo, lo único que te aviso, mirá que si yo voy con vos, después tu nombre, por más que vos manejes el ejército, va a salir por todos lados que Hashem entregó a Sisera en las manos de una mujer, no en tus manos. Le dijo una palabra que ya no le habló en futuro, potencial, hasta ahora le habló en potencial. Mirá que si yo voy, etcétera. Pero le dijo, Kibeyad Isha Imkor Hashem et Sisera. Hashem va a entregar a Sisera en las manos de una mujer. Sin darse cuenta también, tal vez, estaba dando una profecía que se iba a cumplir dentro de muy poco tiempo. Batá con Deborah, Batelej Barak que de ella. Deborah le dijo, ¿querés que vaya? Barak le dijo, yo no quiero honores, no me interesa, yo quiero ganar la guerra. Necesito que vos estés conmigo. Y así fue. Vayazak Barak et Zebulun bet Naftali que de ella, Vayal, Berraglav, hacer et Talafe Ish, Batal y Mot Deborah. Beheber Keni Nifrad Mikai, mi benejo Bau Joten Moshe, Bayeta Oló, Adelón, Batzaananim Asheret Kedesh. Y así fue, juntó, durante un lapso corto, Barak logró juntar el ejército que le había dicho, con Deborah juntos, juntaron los 10.000 soldados para salir a la guerra. Y en la mitad del Pasuk nos cuenta que había una familia que eran descendientes de Itró, el suegro de Moshe, que se habían apartado y habían ido a vivir en el desierto, solos, nómades. Vayagidule Sisera, ki alá Barak ben Abinoam Artabor, vayazek Sisera et kol richbot eshameot rejeb barzel, bet kol ha'am asher ito maharosh et hagoim el nahal kishon. Sisera juntó todo su ejército enorme para ir a luchar y repeler esta rebelión del pueblo de Israel. Los 900 carros blindados los puso al servicio de esta batalla, aunque en realidad no necesitaba tanto poder militar, él quiso ganar de una sola vez, y seguro que esto también fue parte del plan de Akadosh Baruj Hu. Batomer Deborah el Barak. ¡Cum!
כי זה היום אשר נתן השם את סיסרא בידיך, הלא השם יצא לפניך. Deborah se da cuenta que Barak, con el ejército de Israel, ven el ejército enemigo que está acercándose, les agarró miedo, se quedaron paralizados los Yehudim. Deborah le dijo, ¡Cum! ¡Levántate! ¿Qué tenés miedo? Zea yom asher natan Hashem et Sisera biyadeja. Hoy, Hashem te entregó al enemigo en las manos. Quédate tranquilo. Lo mandó al ejército. Bayeret Barak me'ar Tabor, Baaseret alafim y Yaharab. Bajó Barak con todo su ejército a luchar en la montaña, pero tenían una preocupación, sabían que Hashem no se hizo, pero miraban el ejército enemigo, parecía como la arena, la cantidad de enemigos que habían con los carruajes blindados, pero de repente, antes que lleguen a entrecruzarse las espadas del ejército yehudí, del ejército de Israel con el ejército enemigo, empezó, Hashem provocó una confusión en el ejército enemigo. Se confundieron, empezaron a escuchar ruidos, como si fuera que los Yehudim venían también con carruajes, con ejército, y los Yehudim ni siquiera tenían caballos para salir a la guerra. Pero el pasú dice, Vayahom, Hashem aturdió, mareó al ejército enemigo, y todo el campamento le fijerev lifne Barak, Bayeret Sisera me a la Merkabá, Bayanos Berraglav. El ejército enemigo se desorganizó, se mareó y empezaron a la retaguardia, empezaron a escaparse. Se sintieron aturdidos en la mitad de la batalla y se empezaron a escapar. Cuando se empiezan a escapar, los Yehudim ahí se envalentonan y empiezan a perseguirlos. En la mitad del barullo de la batalla, el general Sisera, que era el opresor más grande del pueblo de Israel, se da cuenta que tiene la batalla perdida y lo que hace, como era digno de ser de un gran general, en vez de estar en la batalla con sus soldados, se escapa del campo de batalla, se tira de su caballo y el caballo se escapa y él, al tirarse, pasó desapercibido fuera del lío de la batalla y se escapó. Bayanos Berraglav. Y se escapó, Sisera, corriendo a pie, se escapó del campo de batalla. Ubarak, Radafa Jarea Reje, Beajarea Mahané, Adharosh Etagoim, Baipol Kol Mahané Sisera Lefijerev, Lonishar Adejad. Barak persiguió con su ejército todos los carruajes, persiguió a todos los enemigos, llegaron hasta la ciudad enemiga, destruyeron a todo el enemigo, como dice, Lonishar Adejad, no dejaron un sobreviviente del ejército enemigo. Cuando empiezan a buscar entre los muertos, tenían que buscar a quién, para dar por terminada la batalla, al rey enemigo, que lo vencieron, al general. Pero, ¿dónde estaba Sisera? Besisera Nas Berraglau. Sisera se había escapado, como dijimos, a pie del campo de batalla. Cuando Sisera se está escapando, encuentra en la mitad del desierto una zona, una carpa habitada. ¿A dónde llega? El Joel Yael, Eshet Heber Akeni, Kishalom ben Yavin Melech Hatzor, uben Bet Heber Akeni. Sisera, escapándose, encuentra en la mitad del desierto una zona de carpas, que era la carpa donde vivían estos descendientes de Yitro, que dentro de todo estaban en paz, como se habían ido de las ciudades, vivían como nómades en el desierto, estaban en paz y no pertenecían a todos los conflictos que tenía el pueblo de Israel. Y a Sisera se le empieza a maquinar la cabeza, y cuando ve, resulta que Batetze Yael Likrat Sisera, salió Yael y lo recibe a Sisera. Sisera empieza a mirar y se da cuenta de que Yael está sola. No estaba el marido en la carpa, no estaba en la zona, no estaba habitada. Entonces
Sisera empieza a maquinarse la cabeza, ya está, me escapé de la batalla, y Hashem, no sé si dijo Hashem, dijo, Dios, mirá el regalito que me hizo, en la mitad de la nada, una carpita, y me sale a recibir una mujer, qué lindo nombre, Yael. Mañana, Besat Hashem, vamos a ver cómo continúa, qué es lo que pasó entre Sisera y Yael, esta ¿Quién mujer. era Yael? Yael era una mujer que Que estaba en el aparece campamento recién. dentro. Al campamento, te acabo de decir. Yael aparece ahora una mujer que sale de su carpa en una zona totalmente descampada, porque vivían en la mitad del ejército, en la mitad del desierto, y Sisera la ve y empieza a imaginarse qué pasó acá. Quiere que me tranquilice un poco de la guerra. Mañana vamos a ver qué pasó y qué hizo Sisera con esta mujer Yael, o qué hizo Yael para salvarse de las manos, si se pudo salvar, de las manos de Sisera. Mañana, Besat Hashem, vamos a continuar con la segunda parte de este capítulo, de este Perek del Naví.